Soy Mónica Sanz de la Casa de España Milán. Algunos me conocéis ya, otros todavía no. Hace 3 meses que estoy trabajando con la Casa de España. Hacemos esta colaboración con Patricia y la Cámara de Comercio Español en Milán, porque hablando hemos visto que las familias necesitaban esto. Recibíamos mensajes de cómo afrontar esta situación y queríamos que fuera un especialista, que tenemos la suerte de tener en Casa de España Minerva Medina Díaz, que es una psicóloga, psicoterapeuta. Estoy un poco nerviosa. Correcto, vale, todos estamos un poquito nerviosos, no te Estamos preocupes. un poquito nerviosos y tenemos la suerte de tenerla a ella y le haremos millones de preguntas que hace falta que nos ayude. Millones no, algunas. Algunas preguntas. Entonces, ahora dejo la palabra a Patricia y digo muchas gracias de nuevo a Minerva, que de verdad te necesitamos. Gracias a ustedes, a la Casa de España y a la Cámara de Comercio por la invitación. Y bueno, intentaré dar una pequeña ayuda o contribución a esto. Sí, bueno, yo también os quería agradecer a todos que estéis aquí. Este evento está enmarcado dentro del programa Comunicación, que es una parte muy específica que tiene la Cámara para los españoles en Italia, y creíamos que el momento era especial y que por lo tanto teníamos que dar un servicio por encima de lo normal, digamos. Y dentro de esto se nos ocurrió la colaboración con Casa de España y estamos muy contentos. Después de 1000 proyectos hablados, por fin un proyecto realizado, es el primero seguro de muchos. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias, Minerva, por la colaboración y Casa de España. Minerva, creo que tienes una presentación para enseñarnos mientras hablamos, ¿verdad? Fenomenal. Si he entendido bien, Minerva, habíamos definido juntas, ¿no?, los bloques grandes, digamos, que vamos a tratar hoy. Una de las preocupaciones que te dijimos que las madres nos habían comentado es que, claro, estar encerrado en casa es una situación particular para nosotros, pero también para los niños, que normalmente están siempre en la calle, corriendo, jugando. ¿Qué podemos hacer para gestionar con ellos el encierro, digamos? Bueno, es un momento seguramente difícil que nos cuestiona muchísimo, ¿no? Uh-huh. Estamos acostumbrados a esta convivencia tan estrecha entre nosotros. Entonces, bueno, hay momentos de dificultad seguramente porque además trabajamos y estamos con los niños al mismo tiempo. Y entonces, y no nos conocemos, puede que no nos conozcamos tanto como creemos, ¿no? Puede que sobre todo quienes trabajamos hasta las 4 y 6 de la tarde, pues vemos los niños 3 horas, 4 horas, estemos descubriendo, ¿no? Descubriendo estos niños y estos niños también descubriendo a nosotros. Entonces, seguramente, no es suficiente eh, tenerlos entretenidos, quiero decir, no es suficiente buscar actividades, qué actividades hacer, cómo tenerlos entretenidos. Esto es un aspecto y sobre esto voy a dejar un material que va a aparecer probablemente Patricia, lo va a distribuir a través de la Cámara de Comercio, a lo mejor también a través de la Casa de España y también a través de mi página Facebook. Voy a dejar un material exactamente sobre este tema de las actividades, qué se puede hacer y según el objetivo que tengamos, qué se puede hacer concretamente con el niño. Pero como decía, las actividades son un instrumento importante, pero no nos podemos olvidar de un aspecto muy importante, que es este, lo que un poco he resumido en esta lámina que creo que están viendo todos, ¿verdad? Sí, perfectamente. Es importante, fundamental, que los niños puedan expresar sus emociones, que puedan expresar sus miedos, que puedan expresar cómo se sienten, ¿m? Y facilitar este tipo de espacios, para que puedan hablar. Del mismo modo, no tenemos tampoco que precipitarnos en calmarlos. Esto es un punto importante. Sí, antes de que puedan explicarnos cómo se sienten.
Esto es fundamental y puede ser un error, ¿no? Enseguida vamos a buscar una manera de contener esa agitación, esos nervios, esa hiperactividad que podemos notar porque los niños pues se tienen que acostumbrar a otra manera, otra manera de pasar el día, ¿no? Entonces, este aspecto de no calmarlos demasiado pronto, ¿m? Es muy importante este aspecto, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito eh, cómo es. Vamos a ver un poquito, profundizar un poquito más, vamos a seguir. ¿Eh? Seguramente ya en casa, muchos de nosotros, los que tenemos niños en casa, creo que no todos los oyentes tienen niños, pero así todo, esta conversación va a ser interesante también para quien no tiene niños. Lo veremos un poquito más adelante. Entonces, como decía, ¿no? Seguramente esto descripción de comportamientos que vemos en esta lámina, ¿no? Ya lo hemos un poco visto en casa, ¿no? Trastornos del sueño, se van a dormir muy tarde, se despiertan muy temprano, a veces tienen algunas pesadillas. ¿Okay? Salto un momento las actitudes de abandono que están descritas. Sigo adelante, hiperactividad, aumento de caprichos, entre comillas, actitudes ruidosas, regresión a comportamientos propios de niños más pequeños, ¿no? Seguramente ya estas cosas hemos empezado a notarlas en casa porque los niños digamos, están viviendo cambios muy drástico porque antes salían, iban al colegio, hacían deporte, todo eso que sabemos, ¿vale? Sí. Entonces, las actitudes de abandono, ¿vale? Esto es de autoabandono, esto es una cosa delicada también. Esto se encuentra más en los adolescentes en estos días. Lo noto más en los adolescentes. Lo de no me quito el pijama, no me ducho. Sí. Paso el día tirado en el sofá, delante de la PlayStation, como mal, ¿vale? También muchos adultos, sobre todo si viven solos, en estos días en los que estamos obligados a estar entre cuatro paredes, ¿verdad? Esto puede ser una tendencia a la que deberíamos prestar atención, ¿vale? Es importante el autocuidado. Y sobre este tema del autocuidado y de las emociones, vamos a centrar gran parte de lo que vamos a decir hoy. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Bueno, un momentito. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como decía antes, ¿vale? Como decía antes, expresar las emociones, poder hablar, ¿vale? Cómo hablar de este tema del coronavirus es importante. Seguramente como ya esto ya lleva 3 semanas al menos en Milán, ya lo hemos empezado a hacer. Así todo quería decir que, por ejemplo, en YouTube podemos encontrar, por ejemplo, yo he encontrado un cuento que me ha gustado bastante, que puede, si no ser exactamente un cuento que utilizamos con los niños porque a lo mejor no nos gusta o porque a lo mejor no es adecuado para la edad de nuestro hijo, sí que puede ser un material que nos inspira para contarlo nosotros a nuestra manera, ¿vale? Entonces les voy a pedir que escuchemos un fragmento de este cuento en el que una persona cuenta a un niño el cuento del coronavirus, ¿vale? Voy a pedir que presten atención no solo al contenido, ¿vale? Sino sobre todo a lo que va más allá del contenido, es decir, al modo, al ritmo, a las sensaciones que tiene, un poco al espíritu que tiene el cuento, porque eso es lo que nos va a ayudar, como si nosotros tenemos que crear una historia parecida o queremos abordar este tema con los niños, si no lo hemos hecho. De todas maneras, este tema, como este periodo ¿cómo lo llamamos? De clausura, esto va a durar más, del 3 de abril, ¿eh? Entonces, vamos a tener que
actualizarnos en el cuento sobre el coronavirus, vamos a tener que Nueva vida. volver a contar la historia. ¿Sí me decías, Mónica? Nueva vida. Es una nueva vida. Es un cambio importante y además va a ser un cambio importante las consecuencias que esto va a tener, ¿vale? Entonces tenemos que fortalecernos. Y en esta dirección va esta charla. Tenemos que fortalecernos, ¿vale? ¿Mm? Entonces vamos a escuchar un fragmento de este material que lo encontramos fácilmente en YouTube. Si escribimos cuento del coronavirus, aparece enseguida junto a otros, ¿vale? Con la intención, bueno, solamente de señalar que está este material y de escuchar el modo en el que podemos contar una historia a un niño, ¿vale? Porque eso es muy importante. Ese es el aspecto, digamos, emotivo, el aspecto empático, la cercanía. Entonces vamos a ver si logro encontrar vídeo. Sí, exacto. No, no lo tengo. Vale, ¿quieres? A lo mejor lo puedo ir buscando yo si te acuerdas más. Sí. Vale, se llama ¿Sí? Cuento del coronavirus. Vale, fenomenal. Ve avanzando mientras tanto y así lo puedo ir buscando. Vale, muy bien, de acuerdo. Perfecto. De acuerdo. Entonces, como decía, eh, vamos a ver, voy a salir de aquí y voy a seguir así. Ahí. ¿Te acuerdas cómo era? ¿Era amarillo? Es como blanco y azul, el fondo Sí. blanco y unas casitas azules. Perfecto, ya lo he encontrado. Fenomenal. ¿Queréis que os lo ponga ya? Sí, vale, muy bien. Vale, perfecto. Yo lo voy Pues a ver, ¿no? No, ¿verdad? sí, lo vais a ver todos, lo vais a ver todos. Lo voy a poner en compartir. Lo estáis viendo, ¿verdad? Bueno, yo no lo veo, pero lo importante es que lo vean los demás. Ya yo lo he visto. Vale, Ana, ¿me confirmas que lo estáis viendo? La Sí, pantalla de YouTube, fenomenal. sí, lo estamos viendo. No se oye mucho, pero... Al que se le conocía como el nombre de coronavirus. Este virus, todo aquel que se ¿No se oye mucho? Vale, a ver, voy a intentar subir el volumen al máximo, pero ya no hay mucho más que subir. en la cabeza deseaba conquistar el mundo y como no tenía piernas, solo podía avanzar saltando de persona en persona. Llegaron al país los hombres y las mujeres más fuertes del mundo. O mejor dicho, las mujeres y los hombres que se creían los más fuertes del mundo. Pero ninguno de ellos fue capaz de vencer al virus, ya que este era tan pequeño que siempre sabía cómo esquivar los golpes. Y si es tan pequeño, ¿cómo lo podremos ganar? Se preguntaba la gente. Muy fácil, dijo un niño que pasaba por allí. Niño que es todos los niños y que en este cuento simboliza el santiago, una característica humana que a menudo vamos perdiendo al hacernos mayores. ¿Qué pasa con la capacidad de ver el elefante dentro de la boa en el principio? Si no tiene piernas, continúa el niño. Nosotros somos sus piernas. Entonces, si nos quedamos todo el tiempo posible en casa, no podrá seguir avanzando y lo ganaremos sin luchar, que es como se ganan las luchas más importantes de la humanidad. Añadió el pequeño, que dejó boquiabierto a todo el mundo. Y así fue como todos los niños se quedaron 2 semanas en casa. Y como los adultos aprendimos un poco del sentido común de los más pequeños. Así fue como todos tuvieron tiempo para volver a leer el Príncipe y entenderlo por fin. Y así fue
Sí. Eso. Sientes. Los ojos. Fenomenal. Pues voy a poner el link aquí en el chat para quien quiera luego volverlo a ver con niños. Perfecto, bien. Vale, entonces mientras lo haces, Sí, ya está, ya está. muy bien. Entonces mientras lo haces, lo que decía antes, ¿no? No nos saltemos esta parte de hablar con ellos, de que nos cuenten. Ellos van a entender todo exactamente lo que entendemos nosotros. Van a recibir todo y van a entender todo. Como decía Freud, en esta lámina lo he escrito. Perdona, Minerva, vuelve a compartirnos tu pantalla, que compartiendo yo hemos perdido la tuya. Ah, vale. Entonces hago... Otra vez lo de compartir, en el botón que es un cuadrado con una flecha. Fenomenal. Vale. Ujú. Entonces, lo que estaba diciendo, no es suficiente tener el día organizado, que está bien, tener una rutina, tener un horario, tener un plan, ¿no? Un modo, una organización del día. Pero, como decía, no nos olvidemos de esta parte, ¿ok? Como decía Freud, está escrito en esta lámina, ¿no? Las emociones que no son expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Entonces, parémonos a hablar con ellos, por muy pequeños que sean, ¿vale? Cuando son muy pequeñitos, que no tienen un dominio del lenguaje todavía suficientemente desarrollado, usemos los dibujos, ¿vale? Podemos usar los dibujos para intentar ver cómo ellos están, para que se puedan expresar, para que nos puedan decir cosas, con los más pequeños, ¿vale? Pero el punto es que esto, bueno, es importante, pero lo importante es cómo lo hacemos, incluso las mismas actividades. Nosotros podemos organizar, bueno, hoy por la tarde jugamos al parchís, hoy por la tarde, bueno, contamos adivinanzas o hacemos, vale, no es suficiente esto. El punto importante es cómo hacemos esto. Y esto es la parte más compleja de todos. ¿Por qué? Porque no todos somos igual de buenos. No todos, no es igual para todos esto. No es igual para todos. Eh, Vamos a ver. Voy a pedir que observen a esta imagen, observen a este papá, ¿ok? Y les voy a pedir que observen su actitud y que intenten, pues, imaginar, suponer, por su manera de estar en esa situación, observando la manera de estar. Su Tranquilo. estado mental. Dime, Mónica, No, digo tranquilo, en esa foto se ve tranquilo. en esa foto se ve tranquilo, exacto. ¿Qué puede estar diciéndole al niño? ¿Qué puede haberle ya dicho al niño? Que ese niño se ha hecho daño, se ha caído. Podemos suponerlo, ¿no? Vamos a suponer que este niño estaba con el papá por la calle, dando un paseo con el triciclo y se cayó del triciclo y se hizo daño. Vamos a suponer esta situación, ¿vale? Podemos suponer que él le ha dicho, bueno, pues tranquilo, ahora te curo, te ha dolido un poquito, ¿verdad?
¿Se te ha pasado? ¿Estás mejor? Ven, ven, ponte aquí, siéntate encima de mí. Y el niño termina calmándose. ¿Están de acuerdo de que podemos suponer esto? Sí, Sí, totalmente. ¿verdad? Esto lo podemos suponer. Exacto. Esto tiene que ver mucho con este tema de escuchar y poder hablar de las propias emociones, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque este papá, ¿qué característica tiene este papá? Este papá, vamos ahora a hablar de un poco lo que en psicología se llama apego, que yo lo he traducido como patrón de comportamiento. Este papá, digamos que lo he escogido porque puede representar este patrón de comportamiento seguro. ¿Por qué se llama seguro? Porque es un papá que es capaz de entrar en sintonía con el malestar del niño, ¿vale? Podemos imaginarlo, como yo decía antes, ¿no? Que este niño se cae, que le dice, lo ayuda a levantarse, pobrecito, te duele, ven, vamos, que te curo. Lo cura y el niño deja de llorar, deja de sufrir, termina calmándose. Entonces, esto que es tan banal, tan cotidiano, es muy, muy fundamental y es fundamental siempre. Pero más aún, yo creo, en este periodo en el que estamos encerrados en casa, con niños pues, que se quejan, que tienen necesidades como las tienen siempre, ¿no? Necesidades afectivas, necesidades sociales, necesidades físicas. Entonces, esta manera que tenemos de atender la emoción, ¿vale? Cambia todo. Y cambia no solo para el presente, para nuestra tranquilidad, sino cambia para el futuro del niño. ¿Mm? ¿Por qué? Porque este papá, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el mensaje que da este papá? Tranquilidad. Exacto, es tranquilidad. Y el mensaje también, aparte de la tranquilidad, exacto, porque el niño termina calmándose. Y esto es un tema muy importante en la psicología, en la psicopatología, en todo. La capacidad de regular la emoción, que es una capacidad que no tiene una persona, por ejemplo, los pacientes que yo tengo en mi consulta son pacientes que tienen que aprender a regular sus emociones, su ansiedad, su tristeza, su rabia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ves? Esto que es tan pequeñito, tan cotidiano, tan banal, es muy importante. Lo que hacemos los cuidadores, madres, padres, abuelas, niñeras, tías, esto cotidiano es fundamental y por eso yo hoy me voy a detener mucho en esta parte, ¿ok? En el modo en que nosotros atendemos las emociones, ¿vale? Entonces, este papá, como tú decías, Mónica, da tranquilidad, enseña a calmarse. Cuando estas situaciones se repiten a menudo, es decir, cuando este papá tiene a menudo ese tipo de comportamiento hacia el niño, ¿vale? Este niño aprende a regular las emociones, el susto, no solo el susto. Imagínate que cuando iban caminando por la calle, o iban con el triciclo por la calle, estaban cruzando un paso de peatón y habían personas mirando, habían otros niños, a lo mejor había un coche que tocó el claxon, ¿vale? Entonces también podía sentir ese niño un poquito de vergüenza. ¿Ves? Las emociones empiezan a aparecer, varias emociones, empiezan a mezclarse. Entonces, este niño, con este tipo de actitud que tiene el papá, la actitud es la de atender la emoción. Este niño aprende a calmarse y a regularse. Pero no solamente eso. Aprende que puede confiar en los demás. Aprende que él tiene un valor, que él vale, que él merece amor. ¿Vale? Su autoestima, la autoestima nuestra, la de nuestros hijos y la de nuestra cuando éramos pequeños,
la hemos forjado a través de este tipo de situaciones. A ver, esta situación concreta, porque no podemos hablar de todas, ¿vale? Es digamos, una metáfora de tantas otras situaciones. Imaginemos, pues por ejemplo, en esta época del coronavirus, un niño que se pone malo en casa, con la fiebre y con tos. Imaginemos que está en casa, o que quiere salir y no se puede salir. Entonces son tantas las necesidades. Entonces el modo en que atendemos la emoción cambia completamente. Todo lo que pasa en el ambiente familiar y todo lo que le pasa a ese niño, lo que ese niño aprende de sí mismo y lo que aprende de los demás y lo que aprende del mundo. Vamos a ver, con este papá podemos decir que tiene un patrón de comportamiento seguro o un apego seguro y que este niño establecerá un vínculo seguro. Un vínculo seguro porque aprende todo esto de lo que ya he estado hablando. Y entonces, pero quiero decir una cosa que es importante. Este papá no es un papá perfecto, ¿vale? Los buenos padres no son padres perfectos. Es más, la perfección y la búsqueda de la perfección a menudo está relacionado con la búsqueda de la perfección extrema, ¿vale? Está relacionado con patologías. Entonces, este papá no es que nunca se equivoca, este papá se equivoca. Este papá no siempre es así, pero digamos que es así a menudo y el niño aprende que puede confiar en los demás, aprende que vale, que tiene un valor, que es querido y que puede ser amado y que tiene derecho a eso. Pero para volver al papá, vamos a ver, los papás y las mamás. Vamos a hablar ahora de las mamás, que he hablado demasiado yo de los papás. Hombre, lo que faltaba. Bueno, no tienen que ser perfectos. Quiero decir, este papá se puede equivocar. Y este papá a lo mejor no siempre tiene la calma, la paciencia de comportarse así. Y esto es humano y esto nos pasa a todos. No quiero que pase el mensaje de que hay que ser perfecto, hay que ser, bueno, estar ahí, ¿no? No es eso. La característica del buen papá no es la perfección como la vemos en esta foto. Esta foto es solamente un ejemplo para hablar de este patrón de comportamiento que llamamos seguro. ¿Vale? La característica del papá y de la mamá, la buena mamá, desde mi punto de vista, es la capacidad de cuestionarse a sí mismo. Esta es la variable, ¿vale? Porque si tenemos esa flexibilidad, la de decir, bueno, no, la cosa no me cuadra, esto no está funcionando, ¿por qué este niño me está dando ahora, está quejándose tanto, se lamenta tanto? ¿Por qué lloriquea? ¿Por qué tiene esta actitud últimamente? Esta es la capacidad de cuestionarse a sí misma, la única capacidad que, desde mi punto de vista, y no creo que yo sea la única que piensa esto, es la capacidad que distingue. Y yo creo que ya, bueno, pues ya que habemos, los que estamos ya escuchando esta conversación, ya dicen muy bien, ¿no? De esta característica, ¿no? La capacidad pues, de cuestionarse, de decir, bueno, yo no me lo sé todo. Vamos a ver, voy a intentar cambiar algo, mejorar algo. No sé si me he explicado, si está todo claro. O sea, también tiene que ver con ponerte de ejemplo a tus hijos, ¿no? Decirle, mira, cariño, para mí tampoco está siendo fácil, ¿no? O sea, de alguna manera podemos mostrar nuestras debilidades que nos están preguntando también en el chat. Exacto. Eso es fundamental, expresar también lo que nosotros sentimos, ¿vale? Pero no para cargarlos de responsabilidad, eso es un detalle, sino para también compartir, ¿no? Pues a mí me está pasando esto, ¿vale? Porque además los niños
se dan cuenta si estás mal. Sí, sí. ¿Vale? Si lo expresas, le estás dando muchísimo, muchísimo, porque le estás permitiendo que ellos entren en contacto con tu emoción y a su vez eso les va a permitir verse a sí mismos también. Entonces eso es una comunicación importante, pero no para responsabilizarlos, porque de eso hablaremos también dentro de un ratito, ¿no? Fenomenal. Hay ciertas personas que pueden, pues con toda su ansiedad y con todos sus problemas, pueden eh, sin querer, lógicamente, pero pueden hacer sentir culpable o responsable a la otra persona. Entonces no es una queja, no es un lamento, es una compartir. Bueno, pues hoy estoy súper cansada, hoy la verdad no tengo fuerzas para ponerme a jugar, ¿vale? Lo hacemos mañana, ¿vale? Hoy necesito descansar un poco, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? No somos perfectos. Y entonces está bien decirlo, y está bien compartirlo. ¿Mm? Correcto, Patricia, es exactamente eso. Entiendo bien. Pero para no crear en el niño, eso también depende del niño, ¿no? Bueno, me tengo que hacer cargo de mi madre porque mi madre no puede. Eso también puede pasar y esto es hay que valorarlo en el momento, ¿vale? Depende de tanto de la situación, ¿vale? Porque los niños tienden a sentirse fácilmente culpables y pueden sentirse que tienen que hacer algo para ayudar a ese papá o a esa mamá que está exhausta, que no puede más entre el trabajo, el, el teletrabajo y el hacer de comer y el todo lo demás, ¿vale? Y el telecolegio, que creo que tampoco está siendo fácil. El telecolegio, que si los niños son muy pequeños y no son autónomos con la tecnología, es complicado. Me siento mal solo oír de hablar de eso. Exacto. Entonces, yo creo que tenemos que abarcar lo que podemos. Tenemos que abarcar lo que podemos. Pero en este momento pienso también que hay que ayudarse entre todos también. Los profesores están en un momento crítico también. Muchos de ellos no saben ni siquiera lo que es como Skype. Exacto, sí. Parece una tontería, pero nosotros tenemos profesores de una cierta edad. No es para decir que no son inteligentes, pero no la han usado. Entonces con ellos usamos WhatsApp. Dividimos las clases en pequeñito para los más pequeños de 8 años y están yendo muy bien, porque al menos después de un mes los niños pueden ver al profesor porque les falta ese contacto. Exacto. Bien, 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 bien. Sí, es un cambio para todos y es un cambio que va a durar esto, ¿eh? No se va a resolver pronto y tenemos que, pues eso, como decía antes, intentar nuestros instrumentos que son todos interiores, sobre todo interiores, tenemos que reforzar esa parte. ¿Mm? Ok, gracias. Entonces, como decía, ¿no? Atender la emoción es importante. Y este papá que tenemos aquí lo sabe hacer, ¿vale? Vamos a imaginar a este papá, a otro papá distinto, ¿vale? La misma situación, el niño está por la calle con el triciclo, están cruzando el paso de peatón y el niño se cae y el papá dice, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Cuántas veces hemos Sí. visto esto o lo hemos vivido? ¿Vale? Esto lo podemos reconocer como también un patrón de comportamiento muy habitual. ¿Vale? Este papá no conecta con la emoción, con el susto del niño. ¿Vale? Papá le dice, venga, levántate y camina y corre, que están los coches aquí parados esperando por nosotros o esperando por ti. ¿Vale? Esto es muy habitual. ¿Vale? Es una situación muy común
común todos, seguramente que si vamos a nuestra memoria enseguida nos llegan recuerdos o personales o de personas situaciones que hemos conocido de esta manera. Es decir, el papá se conecta, voy a hablar de la mamá ahora, otra vez, la mamá se conecta con la acción, se conecta con la acción. Entonces, este niño va a aprender a hacer lo mismo, va a aprender a no notar sus emociones, porque el mensaje es, no mires tu emoción. El mensaje, digamos, implícito, lo mismo de antes. Esto de lo que estoy hablando es significativo cuando estos tipos de respuesta del padre o de la madre se repiten a lo largo del tiempo. No porque un día hagamos esto, ¿vale? Estamos haciendo un daño. No, no es eso, ¿vale? Como antes dije, todos somos imperfectos, todos nos equivocamos, todos metemos la pata, ¿vale? Esto es significativo cuando es un patrón de comportamiento que se repite a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, cuando se repite a lo largo del tiempo, el niño va a aprender a no atender su emoción. La emoción no cuenta, ¿vale? Entonces, es un niño que se va a enfocar en las acciones, pues en los resultados escolares, en las notas, en sacar buenas notas. Se va a centrar en los éxitos en el deporte y van a llegar a donde está la madre con el trofeo delante y la madre va a decir, ah, qué bien, muy bien. Son niños que se van a centrar más. No es que los otros no hagan eso, los otros niños no hagan eso también, pero este tipo de niños va a elaborar este tipo de estrategia, ¿vale? La estrategia es acercarse al padre y a la madre de esta manera. Porque el mensaje, repito, esto es importante, porque es lo que recibe el niño. El mensaje es, no atiendas tu emoción. ¿Vale? ¿Por qué lo hace el papá esto? No lo hace porque sea malo. No lo hace porque sea estúpido. Lo hace porque eso es lo que han hecho con él sus padres. Eso es lo que él ha aprendido. Y entonces todos vamos a repetir lo que hemos aprendido en nuestra infancia. El niño que fuimos, lo seguimos siendo. El niño, tenemos todos un niño interior. El mío está muy presente. ¿Perdona? Digo que el mío está muy presente. Exacto, bien, muy bien. Eso es importante, la niña interior. Entonces tenemos niños, a lo mejor hemos dado a luz un niño, dos niños, ¿vale? Y además tenemos el niño y la niña interior, que necesita tanta atención como nuestros hijos, ¿vale? Entonces este papá ha sido educado de esa manera también. Y entonces, ¿qué sucede? Que las emociones, esa emoción del niño, ese susto que tiene el niño o la vergüenza del niño cuando cruza y se cae, al papá le produce malestar. Entonces, como le produce malestar, porque le toca algo de su experiencia, de su vida, ¿no? Ahí se activa una cuerda, ¿no? Hay algo que se activa, ¿no? Y entonces esa emoción, él no sabe manejarla, no está acostumbrado, porque la emoción que no vemos, que no miramos, que no dejamos fluir, el primer niño deja fluir esa emoción, ese susto, y poco a poco ese susto va pasando y se calma. El segundo niño, esa emoción no fluye, esa emoción, tac, no se mira, está ahí. Entonces, esa emoción no fluye tampoco para el papá. Él no sabe manejar las emociones. Y como no sabe, no ha aprendido, no ha tenido esa posibilidad. Entonces, bueno, pues prácticamente lo que hace con el hijo es que le dice, pues nada, vamos, corre, levántate, ¿no? De alguna manera se lo puede decir, o con palabras o con gestos, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros podemos decir, sí, hablemos con los niños, que se expresen en estos días de dificultad, pero claro, todo esto es una información que va de que
todos conocemos, pero esto va a chocar con nuestro aprendizaje en este sentido. Lo que hemos aprendido sobre cómo manejamos nuestras emociones. ¿Vale? Este papá, el segundo papá, a lo mejor no hace caso al niño que está inquieto en casa, nervioso, que corre, frenético, que no se da cuenta de ese nivel, no lo ve, porque tampoco ve el suyo, el nivel de la emoción. Entonces, podemos encontrarnos más en dificultad en este periodo. En situaciones de estrés, este tipo de papá se puede encontrar más en apuros, digamos, porque aquí es fundamental escuchar la emoción. Estamos en casa, encerrados, cansados, irritados, a veces, no siempre, pero a veces sí. Entonces es importante para regular al niño, hay que entrar en contacto con lo que le pasa, hay que entenderlo, hay que verlo. Entonces, por eso estoy hablando de esto. Porque tomar conciencia de esto, yo creo que es importante. Desde mi punto de vista, es importante, ¿no? Saber si nosotros, papá es un papá que distancia las emociones, ¿no? Saber si nosotros tenemos esta tendencia a no mirar la emoción, ¿vale? A pasar por encima, a cubrirla con acción o con mucho trabajo. Un ejemplo. Hasta ahora se entiende lo que... Perfectamente. A mí me darían ganas de profundizar muchísimo. No sé cómo, tampoco podemos alargarnos demasiado porque lógicamente la gente estamos con el teletrabajo, el telecolegio, como decíamos antes. Me dan ganas de preguntarte muchísimo más. Una de las cosas que por lo que has comentado es, y hasta qué punto podemos regodearnos también en nuestros sentimientos, tanto nosotros como nuestros niños, porque lo que estabas diciendo, dejarlos ver, pero y regodearnos. Pero no sé si prefieres, no sé si he abierto una caja demasiado grande o prefieres pasar a otro de los grandes bloques que habíamos dicho que íbamos a tratar. No, mira, lo que acabas de decir tiene que ver con el segundo aspecto de esto, ¿no? Hemos hablado de un primer papá, hemos hablado de un segundo papá y ahora vamos a hablar de un tercer papá. Mira, aquí está un poco esquematizado. El último que dice patrón de comportamiento seguro es el primero que he explicado. El papá que dice, ay, te has caído, ven que te curo, ahora se te pasa. Se atiende la emoción, ¿vale? El primero de todos es el segundo que he explicado, patrón de comportamiento distante. ¿Cómo se te ha ocurrido caerte? ¿Vale? Levántate, venga, vamos. ¿Vale? No atiende la emoción. Uh-huh. El tercer comportamiento es el que más puede tener que ver con lo que tú dices, ¿no? Es el patrón de comportamiento preocupado. Es el que dice, oh, Dios mío, hija mía, ¿por qué te ha pasado? Tragedia. Es el niño que a menudo sale a jugar con el casco, las rodilleras, todo muy bien, ¿no? ¿Vale? Y después se cae, claro, porque se rompe la nariz con el casco. Seguro, claro. Y entonces es una tragedia, ¿vale? Y entonces esta mamá, vamos a hablar de una mamá, esta mamá sí entra en contacto con la emoción, a diferencia del papá distante del anterior, ¿no? Esta mamá sí entra en contacto con la emoción. Dice, Dios, ¿qué te ha pasado? Dios mío, ven, 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 tragedia, ¿no? Ya empieza a imaginar que la tiene que llevar al hospital, punto, ¿no? Todo un escenario catastrófico. Estoy extremizando un poquito quizás, pero para que quede claro el concepto. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, esta mamá, ¿qué pasa? Fácilmente puede ser una mamá que sin querer hace sentir culpable al niño, ¿vale? Esa mamá tiene esa conexión con la emoción, pero esa emoción también le crea malestar, le crea mucho malestar, ¿vale?
es una, a menudo en este tipo de comportamiento hay detrás, pues puede haber pues mucha ansiedad, puede haber una depresión. Cuando estas emociones que están en esta mamá que se preocupa muchísimo, eh, se desbordan un poco, ¿vale? Entonces puede ser una mamá que a veces sí puede atender la emoción y atender al niño y a veces no puede porque está desbordada pues por sus emociones, por su ansiedad, por su preocupación, por su tristeza. Depende de la situación. Entonces, esto es un comportamiento que produce ansiedad en el niño, porque va a estar pendiente de esta mamá que a veces está y que a veces no está y no sabe cuándo y no puede predecirla. Entonces va a ser un niño dependiente, va a ser un niño más dependiente. El niño anterior del papá distante va a ser un niño más autónomo. Y este va a ser un niño tendencialmente dependiente. Atento a la mamá porque la mamá es fluctuante. Es fluctuante porque, pues porque no puede. Porque si está deprimida, porque por ejemplo ha sufrido pues la muerte, un luto de una persona muy importante para ella, o problemas económicos importantes, o bueno, todo, tantas cosas, todos sabemos cuáles son los problemas, una separación de su marido, ¿no? Su pareja. Eh, entonces, claro, podemos encontrarnos con muchas dificultades a nuestro alrededor pues que nos absorben y que nos impiden eso que el niño necesita. Y entonces esto es lo que va a crear un patrón de apego inseguro. Este niño con esta mamá va a tener un patrón de apego inseguro, es decir, no se va a sentir seguro con su madre. Y el anterior igual, el niño del papá distante. Entonces, esto es muy importante, todo esto. ¿Por qué? Porque de aquí el niño aprende su autoestima, se construye en este tipo de situaciones cotidianas, sencillas, son muy sencillas, ¿no? Como decía antes, lo vuelvo a repetir, estas situaciones son significativas cuando se repiten a lo largo del tiempo. No es que si un día nosotros no tenemos la cabeza para estar pendiente del niño, estamos ocasionando algo importante. No, no somos perfectos, no tenemos tampoco que serlos, ¿vale? Es importante cuando esto es un patrón que se repita a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Que todo esto es casi todo inconsciente, casi todo inconsciente. ¿Por qué? Porque esta mamá que hace esto, ¿vale? Probablemente, ¿vale? Tiene toda una serie de problemas que no sabe, que no ha aprendido, que no ha logrado manejar, que la desbordan y a lo mejor ha tenido también, a su vez, esa niña, la niña interior también recibió algo parecido, ¿vale? No tiene ese aprendizaje, ¿no? Esa es la herencia más importante que yo creo que dejamos a los niños, a nuestros hijos, es esta, ¿vale? El valor que sienten, que tienen, el valor que sienten, el valor que construyen a lo largo del tiempo y que construyen en la relación con nosotros. Entonces, este trabajo es el trabajo más difícil del mundo, como se suele decir, pero es verdad, porque ninguno de los instrumentos que tenemos es pues lo que hemos recibido en nuestra infancia. Entonces, sí, podemos estudiar después tantas cosas, los que nos especializamos podemos profundizar mucho, mucho esto, la psicoterapia ayuda muchísimo a trabajar con el niño interior y a adquirir una seguridad que a lo mejor nuestra infancia no la tuvimos, no la... No, Yo para poner un pequeño, perdona que te interrumpo, yo para poner un pequeño ejemplo en este momento del coronavirus, sí. encontré que son mis hijos que me tranquilizan a mí. Quiero decir, es bonito a veces cuando llego a casa
y dicen, digo, no acercaros que acabo de salir a hacer la compra, tengo que lavarme las manos y todo eso. Me dicen, no, tranquila, mamá, porque, ¿sabes? Los niños no son contagiosos. Nosotros no nos enfermamos. Para darte un ejemplo de cómo están tranquilos, eso está bien porque me lo pasan a mí, porque con la televisión y con el resto es muy difícil estar tranquilos en este momento. Y después también cuando ahora vemos las cosas mucho más cerca de nosotros, porque ahora conocemos gente que también lo tiene y también algunos son jóvenes, es más difícil estar tranquilos. Claro. Es muy importante eso, como tú estabas diciendo, del niño, de lo que le pasamos, pero ahora en este momento los niños están siendo fuertísimos porque ya resistir un mes en casa no sé cómo hacen. Sí. Mira, como ves, no sé si se entiende un poco la moraleja de lo que estoy diciendo. Todo depende muchísimo de nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar bien, tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que estar Pero bueno, tranquilos. la televisión no es que ayude mucho en ese senso. Nuestro alrededor habla solo de eso. Entonces, Sí. Mira, es lo de la difícil, por ejemplo, televisión, hasta con los niños, ¿no? Queremos hablar de otras cosas, pero cuando estás con el padre, te pones a hablar de eso. Sin claro, que... Mm. claro, eso hay que ver el efecto que está teniendo eso sobre nuestros propios hijos. A menudo lo que suele pasar es que las personas que más buscan información en las redes sociales, podemos verlo entre nuestros amigos de Facebook, hay gente que está ahí pegada buscando siempre cosas y cosas. Y hay gente que está más tranquila, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces, Mira, Eso al principio. como sabéis, nos habían llegado muchas preguntas mucho más prácticas. Entiendo que era fundamental explicar todo lo que acabas de contar. Teníamos, de todas maneras, pues eso, preguntas mucho más referidas a, tengo dos hijos de diferentes edades, ¿les puedo transmitir de la misma manera el mensaje, por ejemplo? O sea, entendiendo que la base es todo lo que ya acabas de comentar. O yo tengo que trabajar y a veces me cuesta mucho explicárselo porque me tiene que dejar con el ordenador, pero pobrecito es un niño, hay que estar atento. Entonces, este tipo de cuestiones prácticas de esta situación concreta que se está derivando estos días, perfecto. ¿desde dónde crees que la podríamos afrontar? A ver, lo de la primera pregunta, por ejemplo, sí, has hecho bien en interrumpirme y plantearme esto No, porque así podemos. realmente es súper interesante. A mí me encantaría estarte escuchando horas, pero por desgracia no tenemos. Sí, bueno, pero yo creo que igual, no sé cuánto tiempo tenemos en total, ¿eh? Bueno, sí, no hay exactamente un tiempo, pero bueno, al final todo el mundo tenemos que trabajar, entonces yo pienso en los que están escuchándonos. Vale, sí, sí, correcto. Mira, si son dos niños distintos, depende de la edad que tengan esos niños, ¿vale? Eh, es un poco, por ejemplo, para explicarles lo del coronavirus, ¿no? Se refería a eso la señora, supongo, ¿no? Pues, por ejemplo, el vídeo, es un ejemplo, el vídeo que vimos, pues se puede ver entre todos, ¿no? Se puede ver entre todos, se puede escuchar, se puede después hablar. Ellos siempre tienen preguntas, siempre tienen observaciones. Creo que la pregunta era más cómo comportarse con... Son dos niños de diferente edad, has dicho, perdona Patricia, que no oí. Bueno, es que a mí me están llegando también preguntas por privado, ¿no? Entonces, Ah, ok. sí, hay otra referida a niños muy chiquitines, donde el diálogo con palabras no es tan sencillo. Claro, exacto. Ah, Es lo ok. que decía al principio, hay que ver la diferencia de edad que hay entre esos niños, ¿vale? Si hay mucha edad, está claro que, por ejemplo, pues como si es muy pequeñín, claro, es importante, aunque sea muy pequeño, ¿vale? Aunque Ujú. tenga meses y aunque tenga un año, hablar de esto, ¿vale? Porque él va a entender que estás acercándote, que estás acercándote a él, ¿no? Y va a entender, si no entiende las palabras, entiende la actitud y entiende la intención. Entonces, claro, el vídeo ese no vale para un niño de un año, ¿vale? A lo mejor lo puedes intentar, pero a lo mejor vas a ver que a lo mejor no funciona. Pero como decía antes, ¿vale? Podemos dibujar el virus, ¿vale? Podemos dibujar al virus, podemos dibujar, hacerle que lo dibuje y hablar sobre ese dibujo, sobre ese virus y empezar a contar y a escuchar lo que él dice para saber cómo está. Y a partir de ahí, conversar.
es un poco ponernos a su nivel, con su lenguaje y a través de los dibujos, ¿vale? Es un excelente instrumento para acercarnos un poquito a los niños que no tienen el dominio del lenguaje que tenemos nosotros o los niños un poco más mayores. Sí. Claro. Hay otra pregunta también, si, que nos dicen, en el contexto actual, ¿eres partidaria de ser más transigente con el tiempo de televisión? ¿De ser qué? Más transigente con el tiempo de televisión. ¿Cuánta televisión pueden ver? Pienso que es la pregunta. A ver, Si miras en el chat, están escritas las preguntas. sí, no, a mí no me aparecen, pero no importa. No importa. Hombre, yo creo que hay que ser flexible, ¿vale? Porque es distinto cuando los niños tienen actividades deportivas, tienen el colegio, es una cosa. Estando obligados a estar en casa, yo creo que hay que ser un poquito flexible, hay que entender un poco. Entonces, sí, en línea general, yo creo que tenemos que adaptarnos, buscar soluciones, ¿vale? Otra cosa es estar toda la tarde después de Claro. las clases en internet, seguir clavados con la PlayStation o seguir ahí con la televisión. Eso es otra cosa. Pero si antes, pues la regla era, pues se ve la tele 1 hora o 2 horas, pues sí, se puede aumentar un poco porque tenemos que vivir, ¿vale? Tenemos que... Claro. Hay otra pregunta interesante también con el tema de los deberes. ¿Recomiendas meterles menos presión en este periodo cuando están saturados o hay que resistir? Meterles presión. Vamos a ver si son niños que vamos a ver, meterles presión porque a lo mejor no quieren hacer los deberes, no tienen ganas, Claro, me imagino, sí. ¿vale? En ese sentido, porque si no, no hay que meterles presión. Quiero decir, Sí, por ejemplo, yo tengo el mismo problema que ella. Mi hija dice, total, no tengo escuela, ¿por qué tengo que hacerlo? Entonces, si no le meto un poco de presión y le digo, mira, por la mañana tienes que hacer esto, a esta hora tienes que hacerlo, ella va dejando, va dejando. claro, lo mismo pasa con otras cosas como ducharse, que no quieren ducharse, así. Eso puede pasar con varios comportamientos. Es bueno, más que presión, que la palabra presión es poner un orden, poner un poco de orden, ¿no? Pues mira, para el estudio tienes estas 2 horas o estas 3 horas y si tienes una duda con la matemática, vienes a preguntarme la que te ayudo, ¿vale? También la dificultad de la niña, por ejemplo, si tienes dificultad, la niña tiene dificultad más en general, pues con la matemática, por ejemplo, a lo mejor va a ser esa la asignatura que más va a dejar ahí, ¿no? De lado. Entonces, a lo mejor está más pendiente de esas partes que ya desde antes eran más difíciles, ¿no? Por ejemplo, la matemática o arte, lo que es la asignatura que... Entonces, ahí estar un poco pendiente, poner un horario, pon, ponernos disponibles, intentar con eso lidiar con esto. Es importante, desde mi punto de vista, es importante que sigan teniendo contacto los compañeros de clase. Sí, sí, sí. Yo he ¿Vale? pedido a la profesora, he pedido en la clase que después de la clase, 10 minutos, los 10 últimos, que los deje desahogar un poco la primera semana, porque lo necesitaban de verdad. Yo creo que es importante, sí. Sí, Oye, Minerva, entiendo que no queremos que de esto surjan consecuencias para los niños y con eso era muy útil entender cómo afrontar la situación, las emociones tanto nosotros como a los niños, ¿no? Tal y como has explicado al principio. Pero en los casos en los que ya han empezado a aparecer consecuencias, pues pesadillas, miedos, ¿qué podemos hacer en estos casos? correcto. A ver, hay una cosa que se llama, lo voy a buscar ahora, mira, es exactamente la siguiente imagen. Ah, mira, Mira, perfecta pregunta. Es una pregunta que ha venido en el momento perfecto. Contagio imaginado. a menudo no siempre, ¿vale? Los niños hacen propias las emociones de sus cuidadores. Entonces, si en el contexto hay eso, ¿no? El ambiente está muy preocupado.
La tercera mamá, el tercer patrón de comportamiento de antes, el patrón preocupado, es una mamá que a menudo para tener una sensación de control va a ir mucho a las redes sociales para calmarse. Entonces, eso produce un contagio emotivo, ¿vale? Porque esa emoción va a sentirla, ¿vale? Es como si fuese otro virus, va a sentirla también el niño. Entonces, en el caso de la pesadilla hay que entender lo que está pasando. Mira, aquí, esta lámina, ¿ok? Acoger y legitimar la emoción, ¿vale? Me parece que estás enfadado, triste, preocupado. ¿Ok? Primer paso. Segundo paso, estar disponibles a dialogar, lo que hemos dicho hasta ahora. Validar la emoción. Lo siento que te sientas así, es una situación difícil. Último paso y fundamental y relacionado con la respuesta que estaba dando. Reconocer cuáles son los disparadores de la pesadilla, ¿vale? Los disparadores son los eventos, sonidos, algo que nos pone alerta. Nada pasa de repente, es decir, nada pasa porque sí. Entonces hay que observar si hay algo que está alarmando al niño o a la niña. Pregúntate si tú estás nervioso. Y el niño está reaccionando a tu agitación. Si has discutido con tu pareja, si tienes la televisión encendida con las noticias demasiado tiempo. Entonces hay que intentar entender qué lo está poniendo nervioso a este niño que tiene pesadillas. Entonces pueden ser varias las causas. La flexibilidad de la que yo hablaba al principio, no vamos a cuestionarnos, ¿vale? Hay mucho caos en casa. Entonces, o estamos muy asustados, muy preocupados porque hay vecinos que se han enfermado, que están ingresados. Y claro, estamos todos preocupados porque no queremos contagiarnos. Tenemos que entender cuál es el disparador, qué es lo que está poniendo nervioso a este niño que hasta el sueño lo tiene turbado. El niño que no duerme de noche es porque también está turbado de día, ¿vale? Entonces hay que, de día, hay que intentar acercarse a él, hablar, dibujar, para entender qué es lo que cómo se ha perdido el equilibrio. Ok, Y he respondido. perfecto. Perfectamente, sí. Sí. Muchas gracias. De nada, de nada. Y yo creo que nos queda la parte más cruda, ¿no? Pero que puede surgir. Puede pasarnos que nos tengamos que enfrentar a la muerte en estos días. La verdad que no se lo deseo a nadie de los que nos esté escuchando, pero nos puede pasar familiares o amigos cercanos y habrá que explicárselo a los niños si eso nos pasa, ¿verdad? Sí, claro. Sí, esto es un aspecto delicado. Eh, bueno, pues nos podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo me gustaría que a mí me lo contaran, ¿no? Si se fallece una persona cercana, ¿no? Seguramente nos gustaría la honestidad, ¿vale? Entonces, con los niños hay que ser honestos, hay que decir lo que ha pasado, hay que decir por qué ha pasado, ¿vale? Va a depender un poquito de la edad también que tenga el niño, ¿no? ¿Vale? Va a depender un poquito de eso. Porque, eh, claro, va a depender un poquito de eso, va a depender también de las creencias religiosas de cada familia. Entonces, seguramente hay que ser claro, hay que decir las cosas como están. No hay que buscar explicaciones extrañas y raras, que hay que ser muy concreto, ¿vale? Hay que decir, pues, cosas muy, muy sencillas, muy, muy concretas, ¿no? Pues mira, ha pasado que, por ejemplo, el virus ha contagiado a, pues, esta persona. Esta persona estaba muy frágil y no la ha superado y su cuerpo ha dejado de funcionar.
Hay que ser sencillo, hay que ser claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La parte delicada no es esta, porque esto no es fácil de decir para una mamá o para un papá que está muy implicado en el luto. Esto es el problema, que esta información que, que hay que darla, hay que usar un lenguaje que esté a la altura del niño, hay que estar tranquilos, hay que estar serenos. Esta información, si la mamá o el papá están muy afectados por eso, están muy nerviosos, están destruidos, pues igual no van, no van a tenerlo fácil. Entonces, si es posible, cuando es posible, esta información es mejor que la de otra persona cercana que pueda hablar con serenidad y no transmitir angustia y preocupación. Seguramente la información hay que darla, hay que buscar la manera de darla. Un pariente cercano, una tía, otro familiar, puede ser a lo mejor la persona más indicada, más que la persona que está implicada directamente, ¿vale? Entonces, es importante que la información sea sencilla, que sea clara. Es importante tener en cuenta lo que ese niño, las preguntas que va a hacer, ¿vale? Porque es muy fácil que un niño piense, a lo mejor no lo dice, pero a lo mejor sí lo dice. Dice, bueno, pues si se murió el papá de fulanita, a lo mejor también se muere mi papá, ¿vale? Entonces, esto es la importancia de hablar, porque una situación, los traumas, esto puede ser potencialmente un trauma o no, depende de lo que hagamos. Eh, puede ser potencialmente un trauma si nosotros no creamos el espacio para elaborar lo que ha pasado. Elaborar el espacio lo creamos empezando a hablar y empezando a contarlo, porque el niño fácilmente va a hacer ese tipo de asociación. Va a decir, bueno, entonces, pues si se murió el papá de mi vecina, también el mío. Y entonces, para el niño esto es dramático, ¿vale? Entonces hay que empezar, no, el papá de fulanita estaba muy mal, estaba muy enfermo, hay que empezar a explicar, ¿vale? Para empezar a integrar poco a poco, con tiempo, poco a poco, lo que ha pasado, ¿vale? O también un niño puede sentirse incluso culpable, ¿no? Pues a lo mejor yo le he transmitido el virus, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, por eso la conversación, el diálogo es un reparador importante. El diálogo evita que la situación se convierta en un trauma, ¿vale? Empezar poco a poco a asimilar la información. Seguramente no hay que asustar, no hay que echarle la culpa, no hay que, indirectamente quiero decir, porque directamente está claro que no lo hacemos. Hay que hablar con calma y decir las cosas como son, explicar el sentido de eso que ha pasado, ¿vale? ¿Vale? Es una persona, pues, que ya estaba muy mal, no ha tenido fuerza, su cuerpo no tenía la fuerza para superar, ¿vale? El virus, si es un virus, en el caso de que haya sido un virus, porque las personas se siguen muriendo también de otras cosas, no solamente del virus. ¿Vale? Entonces, es importante hablar lo más serenamente posible. Repito, a veces conviene que lo haga una persona cercana y no exactamente la persona implicada que va a poner una carga emotiva muy fuerte, ¿vale? Los niños tienen que entender lo que nosotros entendemos, ¿no? O creemos que entendemos, ¿no? Que la muerte es una parte de la vida. Ok. Muchas gracias. Pues esperemos no tener que usarlo, pero muchas gracias por tus consejos. Y bueno, gracias por toda la charla. Yo no sé si todavía queda alguna duda sin resolver. Bueno, miles, me imagino. Supongo que sí. Pero si alguien quiere todavía compartir con nosotros alguna pregunta, tenéis el chat. Para quien no lo esté viendo, el chat se abría dándole al muñequito y a continuación al icono que está a su lado que tiene forma de bocadillo, de cómic. Pero
quien tenía preguntas ya nos las ha enviado hasta ahora. Bueno, em, quería añadir una cosa, ¿no? Sí. Ujú. Es muy importante, por lo tanto, que nosotros nos cuidemos, que estemos lo más centrados en nosotros, que escuchemos nuestro cuerpo, que escuchemos nuestras emociones, que estemos centrados en el presente. A menudo tenemos la cabeza en lo que tenemos que hacer, todas las cosas que tenemos que hacer a lo largo del día, y cuando el niño viene a pedirnos una cosa, no estamos en eso. Entonces, es muy importante nuestro cuidado. Cuidado significa esto, ¿m? Atender, atendernos a nosotros, cómo estamos, escucharnos y estar lo más centrados y relajados posible. ¿M? Cambia mucho el clima familiar, cambia mucho la vida cotidiana si estamos centrados en el presente y no en el futuro. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Eso es fundamental. Ha surgido una pregunta que tiene que ver con la vuelta a la normalidad. Dice, ¿qué nos recomiendas para adaptarnos a la otra vida? ¿Cómo facilitar la transición para los niños? A ver, la vuelta a la normalidad no sabemos cuándo va a ser. Ni cómo, porque además intuyo que va a ser escalonada, no del tirón. Exacto. Y no va a ser el 3 de abril, va a ser más tarde. Seguramente no. No, evidentemente. Entonces va a ser, vamos, yo todavía no me estoy imaginando eso, yo estoy Déjame pensar, ¿no? presente. Ujú. La vuelta a la normalidad, bueno, pues se supone que va a ser un alivio para todos, ¿no? Poder salir, poder ver a los amiguitos, que eso es muy importante, y empezar lo del deporte, lo de las agregaciones sociales, eso yo creo que va a hasta después del verano, yo creo que el curso va a terminar más o menos así como estamos, ¿eh? Yo temo esto. Pero de todas maneras, yo creo que la vuelta a la normalidad va a ser un alivio, ¿no? A la normalidad en el sentido, hacer las cosas que hacíamos antes. Será gradual y será, pues, porque además llegará la primavera, el verano, todo, la playa, ¿vale? Yo creo que va a ser una explosión de... El primer día, yo creo que el primer día que me digan que puedo besar a alguien, el primero que veo lo beso. Claro, por la calle, venga. Exacto. Absolutamente sí. Claro que sí. Sí. Entonces, va a ser gradual la vuelta a la normalidad y yo creo que van a cambiar tantas cosas. Sí, yo creo que vamos a apreciar más a nuestra familia, que eso es muy importante. Últimamente teníamos a los ancianos muy abandonados. Sí, claro, claro. Minerva, de todas maneras, para quien quiera profundizar, tienes el perfil de Facebook, ¿verdad? En donde se te puede encontrar, que es, ayúdame, il mio piccolo. No, esto es una otra página. No, Me equivoqué yo. psicóloga Minerva Medina Díaz. El Lo nombre escribo en el chat, perfecto. es igual. Vale. Hay otra página que se llama Il mio più antico ricordo. Sí, es lo que había encontrado. Secundaria, sí. Ok, vale, fenomenal. He escrito. A través de Facebook tienen tu teléfono, tienen tu email y por ahí se pueden poner en contacto contigo, ¿verdad? Por si alguien quisiera todavía profundizar. Sí, bueno, creo que está mi teléfono, sí, exacto. También está Vale. en Messenger para escribirme también. Y también en las páginas estas que yo he ido poniendo, ¿ves? Aquí aparece, aquí no. Algunas Sí, aparece mi correo electrónico. vale. Es que se te pone encima lo de quitar pantalla, entonces, Por eso no se si no ve. te importa, nos lo puedes decir que lo escribo en el chat a todo el mundo. Mira, ahí se ve mejor. Escríbelo. Mi medis, Sí, ¿verdad? @tiscali.it. sí, exacto. Perfecto, pues ya lo estoy escribiendo. Vale, fenomenal. Ahí lo dejamos en el chat para que lo vean todos. Y si alguien quiere saber de Chemi, le podemos escribir nuestro email también. Fenomenal. Pues dejad ahí lo que queráis en el chat, perfecto.
y yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias, Minerva. De verdad, ha sido un placer También para mí me ha estado muy bien. y muy clarificador, de verdad. Gracias a todos por participar y os seguiremos escribiendo para nuevas iniciativas que esperemos que os interesen. También, por favor, vosotros no dudéis en escribir tanto a Casa de España como a la Cámara de Comercio. Si en estos días os surgieran necesidades, vemos de qué manera poder ayudaros. Absolutamente. Gracias, Patricia, también a ti. Gracias a Y todos. Mónica. Gracias a todas, chicas, gracias. Gracias. Adiós a todos. Hasta pronto. Pronto, gracias. Chao. Chao a todas.